Muy buenas noches, amigos y amigas de Jesús. ¿Cómo están en este día, en esta noche que nuestro Dios nos está regalando, que nuestro Dios nos está siempre enorgulleciendo y diciendo que todas las cosas para Él son maravillosas, amigos y amigas de Jesús? Espero que nuestro Dios nos esté haciendo pasar momentos muy hermosos, momentos muy bonitos y que todo, absolutamente todo represente bendiciones para nuestra vida como tal, y que también nuestro Dios nos haga sentir que es bueno. ¿Cuánto de nosotros creemos que Dios es bueno? Esa es una pregunta que es bueno que nos contestemos el día de hoy. ¿Realmente nosotros pensamos que nuestro Dios es bueno? ¿Realmente nosotros sentimos las bendiciones de Dios? Realmente nosotros sentimos de que Dios nos ayuda, sentimos de que Dios nos prospera, sentimos de que Dios está siempre al lado de nosotros. Pues si todavía tenemos con duda de eso, hoy es el día para poder encaminarnos en ese momento de poder comprender que pase lo que pase en la vida, Dios siempre está acompañándonos. Pase lo que pase en la vida, Dios siempre está al lado de nosotros y haciéndonos la invitación de orientarnos, haciéndonos la invitación de convertirse Él en una guía para poder manejar las diferentes circunstancias, poder manejar los diferentes comportamientos, poder manejar las diferentes actitudes y poder manejar las diferentes cosas que necesitamos comprender cuando estamos enfrentados a diferentes situaciones de la vida. Entonces hoy vamos a reconocer y aprender que nuestro Dios siempre es bueno, porque inclusive cuando estemos sometidos a pruebas, nuestro Dios es tan bueno que nos va a mostrar cosas que nosotros antes no conocíamos. Nos dice la palabra de Dios que Él va a mostrarnos siempre algo que nosotros no conocemos, y por eso a veces es necesario, si no siempre, que vivamos diferentes situaciones de vida, tanto a nivel espiritual, familiar, laboral, personal, en la sociedad, para poder nosotros analizar y poder colocar en práctica lo que vamos aprendiendo de Dios. Acordémonos que Dios tiene valores y principios muy sólidos, valores y principios que son el amor, valores y principios que son nobleza, ternura, hacerlo todo con humildad, con honestidad, con integridad, con valentía, con gozo, con paz, con sabiduría, con misericordia. Todo eso lo representa Dios, lo quiere Dios, y por lo tanto las situaciones que estamos viviendo, aunque parezcan desconocidas para nosotros, aunque parezcan llenas de mucha incertidumbre, siempre van a ser de incertidumbre porque nosotros no conocemos el futuro, solamente Dios. Amigos y amigas de Jesús, debemos reconocer y entender que no son desconocidas para Dios, que inclusive pueden estar orientadas por nuestro Dios, o que nuestro Dios nos está permitiendo, ya sea para rescatarnos de cierta situación, para enseñarnos de pronto qué es la paz, para enseñarnos qué es tener paciencia de pronto, o para alejarnos de un ambiente tóxico donde no debemos estar, o de pronto para mostrarnos, oiga, donde tú estás no has podido avanzar como Dios quiere, no ha podido avanzar como Dios realmente te ha puesto en los planes de vida, y es necesario a veces que nosotros vivamos esas situaciones para comprender lo que realmente quiere Dios en nuestra vida. ¿Cuánto de nosotros tenemos que analizar? Y cada es un análisis interno que tiene que hacer cada persona. Cuando Dios nos crea con talentos, con habilidades, para que nosotros la desarrollemos en el transcurso de la vida, para el propósito y plan que Dios quiere que cada uno de manera particular tenga en su vida. En donde esté, en la situación donde esté, podemos mostrar los dones y talentos y habilidades de Dios. Y no me estoy refiriendo a los dones mágicos, como digo, me estoy refiriendo es que donde estés, tú puedes mostrar que eres bueno, por ejemplo, siendo carpintero, como lo mostró Jesús. O puede ser bueno siendo padre, o siendo mamá, o siendo hijo. O pueden mostrar que mostrar que eres la familia más amorosa que existe en el mundo. Cada uno de nosotros tiene talentos y habilidades que tenemos que preguntarnos
si realmente lo estamos explotando como Dios quiere que los explotemos, o nos hemos quedado sorprendidos y de pronto paralizados por las diferentes circunstancias de la vida o situaciones tóxicas o personas tóxicas, donde nos dicen y nos creemos el cuento de que Dios no quiere que hagamos las cosas, o que de pronto no somos capaces de solucionar los temas, o que de pronto son muy grandes. No, si Dios lo está permitiendo, no te va a destruir. Simplemente te va a promover a que adquieras habilidades y de pronto rescatarte de ciertas cosas que necesitas visualizar para que te potencialices 100%. De pronto tú crees, o creemos, porque yo también me incluyo allí, que donde estamos es donde Dios quiere y es donde vamos a desarrollar nuestro potencial, y resulta que Dios no. Dios piensa, no, ahí no está pudiendo desarrollarse bien, que es el amor, que es la nobleza, no está pudiendo desarrollarse todo lo que yo tengo preparado para mi hijo, y entonces viene Dios y orienta a las circunstancias. Pero como nosotros, y aquí sí viene algo que yo digo que es gracioso de Dios, pero gracioso en el buen sentido de la palabra, que es que Dios siempre nos muestra a través de su Espíritu Santo a dónde tenemos que llegar. Nos motiva, nos inquieta. Cuando uno se siente como inquieto donde está en una situación, es porque Dios quiere decir, sal de ahí, oiga, esa situación te inquieta, no te conviene, muévete. Y nos dice para dónde movernos, pero lo que no nos dice Dios es el camino para llegar allá. Ese camino es el que se construye día tras día con Dios. Y todos los días hay que preguntarle a Dios, bueno, Dios, ya me inquietaste para poder moverme hacia acá, para poder salirme de esta situación, para poder alcanzar este objetivo de vida o para manejar este problema de aquí. Pero no me dijiste cómo lo vamos a hacer. Y ahí es donde entra la relación de amistad con nuestro amigo Jesús. Tenemos que preguntarle todos los días, amigo Jesús, bueno, amigo, como tú lo sabes todo y yo no sé nada, enséñame qué tengo que hacer hoy para poder avanzar en ese propósito y dar un peldaño más o avanzar un paso más para poder alcanzar ese propósito tuyo. Y eso va a estar lleno de incertidumbre. La intranquilidad de nosotros no se genera porque no tengamos fe en Dios. Todos tenemos fe y nosotros sabemos que Dios no nos exige una fe de 100%, porque Él dice, si lo tuvieras en una fe como un grano de mostaza, ya con eso le basta, porque Dios no complementa el resto de la fe, el resto lo hace Dios. Es decir, nosotros necesitamos un 1% de fe y Dios hace el 99%. No nos está exigiendo ni siquiera que seamos perfectos Dios. Pero lo que pasa es que nosotros humanamente, como no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a suceder, ni cómo va a suceder, ni las situaciones que vamos a vivir, nos llenamos de incertidumbre. Y la incertidumbre nos llena de ansiedad. Y la incertidumbre nos llena a veces de negativismo. Y la incertidumbre nos llena como que, ay, yo soy de mala, no sé, no logro avanzar, porque nos vamos por el camino de que a veces no conversamos bien con Dios. Pero si nosotros vamos conversando bien con Dios, con Jesús todos los días, ahí es donde Dios nos va enseñando día tras día a que manejemos bien la incertidumbre. ¿Y qué es manejar bien la incertidumbre? Que manejemos todos los días en paz, tranquilidad, en gozo, con sabiduría, con amor y con muchos otros dones de Dios. Y eso tenemos que aprenderlo de nuestro Dios, dejarnos que Dios nos enseñe eso, porque eso es una medida. Si cada uno de nosotros está viviendo, ahora está muy ansioso, está muy estresado, ojo, porque quiere decir que todavía faltan conversaciones con Dios para que nos baje ese nivel de ansiedad, para que nos muestre que Él no tiene incertidumbre de nuestro propósito de vida. La incertidumbre es de nosotros. Dios sabe perfectamente para dónde nos va a llevar y cómo tiene que orientarnos. Tenemos que hablar con Él para saber qué es lo que es. ¿Sí me están entendiendo? Y hoy por eso le vamos a pedir al amigo Jesús, el título de la enseñanza de hoy es, Amigo Jesús, enséñame a enfrentar a lo desconocido y a los retos de la vida para lograr una transformación de mi vida. Entonces le vamos a pedir a Dios que en vez de tener miedo a la incertidumbre, a la vida, a lo que nos va a suceder en cualquier aspecto, ya sea profesional, laboral, espiritual, personal, social, familiar,
no tengamos miedo, sino que le preguntemos a Dios, Dios, tengo incertidumbre, Dios. Me estoy llenando de ansiedad, Dios. No sé cómo manejar esta situación, Dios. No la conozco y es normal. No somos perfectos. ¿Quién conoce cómo vamos a manejar el futuro de mañana? Es más, se acaba este en vivo y yo no sé qué va a suceder. ¿Quién no le da miedo a eso? Entonces ahí es donde entra Dios y tenemos que colocarlo en nuestro corazón para que esa incertidumbre la manejemos bajo los propósitos de Dios y no bajo los propósitos del diablo, porque el propósito del diablo es crearnos miedo. Entonces el día de hoy vamos a aprender algo que es muy útil para todo el mundo. Todo el mundo, nadie, no existe una persona creada y que siga los lineamientos y las enseñanzas de Dios que pueda decir que el futuro. Eso no existe. El único que tiene ese privilegio es Dios, Jesús. Es el único. No hay un ser humano que pueda predecir el futuro, creado. Y si hay alguien que te está diciendo el futuro, ya sabes que es algo contrario a Dios, que Dios no quiere, porque Dios no quiere ni que por las cartas, Dios no quiere que te lean el futuro, porque eso no viene de Dios. Y en eso tenemos que ser claros. Eso viene del que pelea con Dios y bueno, ya ustedes saben, viene de Satanás. Porque a Dios, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en incertidumbre. La voluntad de Dios es que nosotros no sepamos qué va a pasar mañana. Porque la voluntad de Dios es que todas las cargas se las coloquemos a Él, que no nos afanemos por el futuro y que simplemente confiemos en Él. Esa es la voluntad. Por eso es que Dios no nos muestra qué va a pasar en el futuro nunca. No nos lo va a mostrar. Ni que hablemos con Él y le digamos, Dios, muéstrame el futuro, porque Dios no es brujo. No te lo va a mostrar. Y en eso tenemos que ser claros. Nadie sabe, ni siquiera el mismo Jesús, nadie sabe cuándo Él va a regresar. Nadie. Nadie sabe qué va a pasar. Hoy estamos a 25 de septiembre. El 30 de septiembre, en donde estemos, nadie sabe. Y Dios no te lo va a decir. Dios te va a permitir que tú lo vivas para que en ese momento lo busques, dialogues de manera alegre, de manera llena de gozo con Dios. Bueno, Dios, tengo problemas, y así logremos avanzar. Entonces vamos a leer una primera palabra de Dios, donde nuestro Dios nos dice lo siguiente. Vamos a leer donde vamos a enfatizar cómo enfrentarnos a lo desconocido y a los ritos de la vida. Entonces vamos a ver retos de la vida. Vamos a iniciar con situaciones donde Dios nos somete a retos. Retos quiere decir situaciones que, mejor dicho, son complejas y que uno no sabe cómo manejarlo. Son retos, son retos. Entonces, para los que tenemos la Biblia, por favor busquemos Éxodo 14, del 10 al 12. Repito, Éxodo 14, del 10 al 12, busquémoslo para que nuestro Dios nos explique cómo Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto. Eso es un reto. Acuérdense que Moisés, es más, eso es, mejor dicho, súper complicado. Moisés nació, lo tiraron a un río, lo rescató Egipto, lo criaron como egipcio, y que de un momento a otro te diga Dios, bueno, esa no es tu vida es salvar al pueblo de Israel de esa esclavitud, del pueblo que tú estabas pensando que era tu pueblo y no era tu pueblo. Era el pueblo que oprimía al pueblo de Dios. Y le da una vuelta y un giro a la vida de Moisés. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que dar un giro a la vida? Entonces no le tengamos miedo a los giros de la vida. Porque así como Moisés vivió un giro, porque acuérdense que Moisés inclusive era de la highlight del pueblo de Egipto. O sea, él era el hijo lo adoptaron de la hija del faraón. O sea, estaba allá arriba, en el top. Imagínense, era como el ministro de un país. Y Dios le dio un giro a su vida para que salvara al pueblo de Dios. Y ahora lo puso a pelear y a reclamar con algo que era contrario a lo que él había sido criado desde niño. Imagínense eso, que tienen que mentalizarse que a Moisés lo recibió el pueblo de Egipto desde bebé. Y cuando ya era viejito, Dios le dice, no, ese no es tu camino. Tu camino es liberar al pueblo de Dios
de ese pueblo donde tú fuiste criado durante muchos años. Es un giro de vida impresionante. Eso no puede suceder a nosotros. Acordémonos que en los grandes caminos de Dios, si tú te consideras un hijo de Dios, si tú sigues a Dios con tu corazón, Dios te va a dar un giro de vida. No sé cuándo, eso solamente lo sabe Dios. Pero no tomemos los giros de vida como algo dañino para nuestra vida. Al contrario, los giros de vida es para algo constructivo de Dios en nuestras vidas. Y nadie arranca de cero. Cada uno de nosotros, a menos que sea un bebé de 1 año, de 0 años que digo, recién nacido. Todos los demás ya conocemos, tenemos experiencia, hemos aprendido de Dios y podemos con los talentos y habilidades que adquiridos poder reiniciar. Entonces vamos a leer Éxodo 14 del 10 al 12 y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir a nosotros en el desierto? Y aquí Dios le voy a ampliar la situación que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que ya Moisés está sacando al pueblo de Israel de Egipto y ya van caminando hacia el Mar Negro, donde se va a abrir el mar. Y el pueblo de Egipto comienza a sentir miedo. El pueblo de Israel comienza a sentir miedo. Comienza a sentir, oiga, como que me era mejor ser esclavo de los egipcios más que enfrentarme ahora en este desierto, donde en teoría voy a aguantar hambre, donde en teoría voy a aguantar sol, donde no sabemos para dónde vamos. Simplemente alguien loco como Moisés nos dijo: vamos hacia la tierra prometida. ¿Eso qué es? Se llenaron de miedo. Yo mejor me quedo en la esclavitud con los egipcios. ¿Cuántas veces nosotros no nos ha sucedido lo mismo? Que Dios nos orienta hacia un cambio de vida y nos saca de la esclavitud. Y la esclavitud puede ser, nos saca de una envidia, nos saca de una corrupción, nos saca de una violencia, nos saca de un ambiente tóxico, nos saca del miedo, nos saca de la desesperanza, nos saca del conflicto, nos saca de la pelea. Pero nosotros, por el miedo de enfrentarnos a una nueva vida, pensamos como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. No, pero ¿para qué nos trajeron a este desierto? No, nos va a llenar de miedo, regresémonos a ser esclavos. Lo que nos quiere decir aquí Dios, ojo, porque va a haber una tendencia natural a resistirnos a Dios, a hacer un cambio de vida y una transformación. Naturalmente, todo ser humano creado, incluyendo a mí, va a tratar de mantenerse en la zona de confort. Es decir, para un ser humano es mejor quedarse ahí quieto que enfrentarse a un cambio, que enfrentarse a una transformación. Y eso nos da miedo. Pero nos dice Dios: no tengamos miedo. Confiemos en Él, que cada vez que estemos viviendo una transformación y nos estemos enfrentando a situaciones desconocidas y de mucha incertidumbre, no nos preocupemos, porque Dios nos está llevando a la tierra prometida, así como Dios llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel, y lo va a cumplir. Cada vez que estemos enfrentados a un cambio de vida, sepamos, o de situación, o de entorno, o de trabajo, o de familia, o de cualquier cosa, o un viaje, o enfrentar tu destino, tu propósito de Dios, y eso significa alejarte de pronto de lo que estabas haciendo. Sepamos que Dios no lo está haciendo para destruirnos, para que aguantemos hambre, o para que de alguna manera llenarnos de miedo. No,
lo está haciendo porque está cumpliendo un propósito de llevarnos a la tierra prometida que Él quiere llevarnos. Y la tierra prometida, cada uno tiene que estudiar con Dios y hablar con Dios cuál es la tierra prometida de cada uno. Cada uno de nosotros tiene sueños, metas, objetivos, propósitos. Tiene cosas que hablar con Dios y esa es la tierra prometida. La tierra prometida es salvarnos y que Dios nos llame y nos diga, tú eres hijo mío. Eso es el objetivo que tenemos que buscar. Entonces, primer aprendizaje, no sintamos miedo de la transformación o de los cambios de vida, porque es Dios llevándonos a la tierra prometida. Y si sentimos miedo porque es natural, no reaccionemos como el pueblo de Israel que dice, quiero regresarme a ser esclavo. No, yo no quiero regresarme a ser esclavo de nadie, ni de un pecado. Tengo que avanzar y pidamos la ayuda a Dios. Ahora vamos a leer Éxodo 14, 13, 17. Donde Dios nos dice, no temamos a lo desconocido, no temamos a los retos de vida, no temamos al futuro, confiemos en Dios que todo va a estar bien, actuemos, pero según las enseñanzas de Dios y nos va a ir mucho mejor. No actuemos con corrupción, no actuemos con deshonestidad y no actuemos con falta de integridad y veremos cómo nos va a ir bien. Entonces dice Dios en Éxodo 14, 13, 17, por favor busquen la Biblia, donde Dios abre el mar rojo para que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, en el versículo 13, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y esa es una palabra que Dios nos la dice a todos nosotros. Y la voy a repetir, para todos nosotros aplica. Y Dios nos está diciendo que si estamos viviendo un momento de transformación, que eso lo vimos todos los días, que si queremos ser impulsados a un cambio de vida, a salir de cierta situación tóxica, de cierto empleo tóxico o de cierta relación tóxica, cualquier cosa que no sea de Dios, nos dice Dios, no temáis, como dice el versículo, estad firmes, porque Dios nos está guiando para sacarnos para nuestro beneficio y nos está guiando para otro camino y no miremos para atrás, avancemos, no tengamos miedo y seamos firmes, porque el que nos está guiando es Dios. Y si Dios nos guía, permanezcamos firmes hacia esa guía de Dios. Y como dice el versículo, y ven la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Y nos está diciendo que mantengámonos firmes en esa transformación y veremos cómo Dios nos va a salvar. Y Dios nos está diciendo con el versículo, porque si los egipcios que hoy habéis visto, nunca más lo veráis para siempre. Y nos promete Dios que así como el pueblo de Israel le abrió Dios el mar rojo y lo logró y salieron y huyeron y más nunca el faraón se metió con ellos, con el pueblo de Israel, así también Dios nos dice que si nos mantenemos firmes y no tememos miedo y avanzamos hacia lo desconocido y hacia los retos de la vida y hacia el futuro que quiere Dios, ya no veremos el pasado, porque vamos a generar una nueva vida, vamos a generar un nuevo camino, vamos a generar un nuevo propósito y ya no miraremos el pasado. Los enemigos no lo tendremos, sino que avanzaremos hacia un nuevo camino. Y dice Dios en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el versículo 14 lo repito, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dejémosle las batallas difíciles a Dios. Todas las batallas, mejor dicho, dejémoselas a Dios. Él sabe lo que está haciendo y Él es el Todopoderoso. Y dejémoslo que Él pelee. Donde nosotros estemos angustiados, dejémoslo, estemos tranquilos y que Él pelee y abra el camino que tenga que abrir en nuestra vida. Y si se nos oponen, Dios abrirá ese camino. Dios abre puertas que nadie puede cerrar
y cierra puertas que nadie puede abrir. Aunque tú lo desees, si Dios cerró una puerta, la cerró. Pero la cerró para mostrarte una puerta hacia un mejor camino. Para abrirte una puerta nueva que va a ser en la tierra prometida como tal. Entonces nos dice Dios que lo imitemos a Él en Éxodo 14 del 13 al 17, amigos y amigas de Jesús. Miren lo bonito de la enseñanza de Dios. Miren cómo Dios nos va mostrando día tras día todo lo que Él es y cómo quiere que nos enfrentemos a esos caminos llenos de incertidumbre. Hagamos obediencia hacia eso que Dios quiere. Muchas veces nos vamos a encontrar con esos mares negros, o el mar rojo, perdón, con ese mar rojo en la mitad. ¿Cómo vamos a pasar un mar rojo? Así como Dios le abrió el mar rojo a su pueblo, todos los días Dios nos está abriendo el mar rojo para que podamos pasar tranquilamente hacia el otro lado, hacia su propósito. No nos preocupemos por los tropiezos, no nos preocupemos por la oposición, no nos preocupemos por la envidia, no nos preocupemos por las barreras que van a existir para poder lograr ese camino. Porque Dios va a pelear por nosotros y nos va a abrir el mar rojo para que nosotros avancemos hacia esa otra orilla diferente del río y podamos avanzar hacia otra orilla diferente en nuestra vida como tal y nos alineemos a ese futuro y a eso que quiere Dios para nosotros. Vamos a leer Salmo 37, 23, 24. Sepamos lo siguiente. Los pasos de un hombre justo son guiados ¿por qué? Por Dios. Todo hombre justo, es decir, hombre justo es que le entrega el corazón a Dios, sepa que sus pasos son orientados únicamente por Dios. Tú eres un hombre justo. Si estás buscando a Dios, Dios te va a enseñar a ser justo. Y por lo tanto, los pasos van a ser guiados directamente por Él. No te los voy a guiar yo, no te los va a guiar, por decirlo así, dar un ejemplo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu maestro, no. Los pasos de cualquier persona que ama a Dios son guiados directamente por Dios. Directamente. Eso es algo que Dios no delega. Dios no delega los pasos que debe tomar cada persona. Es una conversación directamente entre Dios y la persona. Yo no puedo decirle ni a un hermano, ni a un papá, ni a un hijo, ni a un tío, ni a un amigo cuál es su camino de vida. Eso no existe. Y si lo estamos haciendo, pues le vamos a rendir cuentas a Dios. Porque Dios nos está llamando brujos y hechiceros porque tratamos de controlar a personas. Eso no existe. Para Dios no existen los controladores porque ni Dios controla a la persona. La voluntad de Dios, la voluntad de la persona es voluntad. Dios no actúa sobre la voluntad de persona. Dios te muestra el camino, te hace la invitación, pero tú decides si sigue o no sigue. Pero el único que puede mostrar propósitos de vida, el único que puede mostrar caminos de vida es Dios directamente. Entonces habla con Dios si necesitas preguntar cuál es tu camino de vida. Si necesitas preguntar cuál es tu plan de vida. Hoy, siempre, retírate a tu cuarto, ora y conversa con Dios. Conversa con el amigo Jesús, que Él te va a decir eso. Eso no te lo va a decir más nadie. No sé si me están comprendiendo la idea principal, pero más nadie va a poder guiarte en ese camino. Más nadie va a poder guiarte en ese propósito. Solamente Dios. Cuando tú permites que una persona te diga qué hacer, qué decidir y qué tienes que hacer, y cómo te tienes que comportar, sepas que esa persona está tomando la posición de Dios.
y nadie puede tomar la posición de Dios. Quiere decir que esa persona está entrando en pelea directa con Dios, porque se está atreviendo a decirle a las personas qué hacer, qué decidir. Eso no lo puede hacer ninguna persona, solamente Dios. Y en eso tenemos que tener claridad, porque muchas veces nos dejamos guiar por personas y no nos dejamos guiar por Dios. Eso tenemos que cambiarlo, y eso lo dejó claramente Jesús, que Jesús es el único autorizado para guiarnos a todos los 7.800 habitantes del planeta. Ahí donde tú le entregues ese control a una persona para ver si no vas a terminar perdiendo tu propósito, o controlando o manipulando, que esos son comportamientos del diablo. El control y la manipulación vienen del diablo. Entonces leamos Salmo 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. En el versículo 23, ¿por quién? Por Jehová, o sea, por Dios, son ordenados los pasos del hombre. Entonces sepamos que si nosotros estamos sufriendo una transformación de vida, únicamente Jehová va a ordenar ese camino de vida, va a guiar ese camino del hombre nuevo. Y dice Dios, versículo 23, lo voy a leer nuevamente: y por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, amigos y amigas de Jesús, no le tengamos miedo a enfrentarnos a las situaciones de la vida que son desconocidas, porque todas van a ser desconocidas. Nosotros no sabemos el futuro, porque Dios nos está diciendo que por Dios son guiados todos los pasos del hombre. O sea, el hombre que habla con Dios, que ora, que reflexiona con el amigo Jesús y le pregunta cosas. Dios es un amigo. Dios quiere decirnos a nosotros lo mismo que le dijo a sus discípulos: ya yo no los llamaré siervos ni discípulos, yo los llamaré amigos. Busquen Juan, lean Juan 15 para que vean, eso está en Juan 15, que Dios a todo aquel que establezca una relación con Él muy sincera, de corazón, le pregunte estas cosas, lo va a llamar amigo. Y lo bueno de Dios es que Dios es un amigo fiel, puro, leal. Nunca te va a hacer daño, te va a guiar súper bien. Entonces, amigos, hagámosle caso a Dios. Dios dice que Él es el único que puede ordenar nuestros caminos. Y el único que puede aprobar mi camino es Dios. Más nadie. Ni mi papá puede aprobar mi camino, ni mi mamá puede aprobar mi camino, ni mi hermano, ni mi hijo. Nadie puede aprobar un camino. El único que puede aprobar un camino es Dios. No quiere decir que ahora voy a pelear con todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que los caminos de vida, los propósitos de vida, únicamente te los dice Dios como tal. Entonces los pasos del hombre justo son guiados por Dios, y no tengamos miedo si a veces tropezamos, porque Dios nos va a coger y nos va a levantar, porque el camino es de Dios. El proceso es de Dios, y por lo tanto Dios nos va a llevar a cosas bonitas. Qué bonito aprender esto, porque por eso es que Dios dice que la verdad os hará libre. Porque ¿cuántos de nosotros nos llenamos de más incertidumbre, nos llenamos de valores y principios contrarios a Dios, por no conocer que el único que puede guiar un camino y el único que puede ordenar el paso del hombre es Dios? Porque si nosotros permitimos que alguien decida por nosotros, nosotros permitimos que alguien nos diga qué hacer y qué camino seguir, sepamos que estamos siendo controlados y manipulados. Y resulta que así como el diablo manipuló y controló a Eva para que cometiera un pecado y se equivocara, sepamos de que lo que hay detrás de eso es un antivalor de Dios, y está el diablo de por medio cuando alguien trata de decirte tu camino de vida, tus decisiones. Tienes que ser muy sabio en reconocer al diablo. El diablo, las principales armas del diablo son el miedo,
el control y la manipulación. Ojo, yo he escuchado que inclusive muchas personas le dicen a otra persona, inclusive tienes que casarte con esta persona porque te conviene. No, esa decisión no puedes delegársela, eso tú tienes que hablarlo con Dios. Y el que está diciendo eso te está controlando y manipulando y viene del diablo. Así de sencillo. Porque el único que puede ordenar los pasos del hombre es Dios. Y el único que aprueba el camino es Dios. Por lo tanto, el único que puede decirte si esa mujer te conviene o ese hombre te conviene para una relación es Dios. Más nadie. Los demás tienen que quedarse aislados. Aislados de eso. Para que no se problemen con Dios, porque nada va a ser gratis para Dios y Dios va a reclamar. Seguiste consejos del diablo y comenzaste a controlar y a manipular personas y a decirle qué hacer. Y eso no lo hace ni Dios. Dios no controla ni manipula, sino que al contrario, y se genera algo feo. Y ojo donde tú permitas que alguien te controle y te manipule, porque acordémonos que Jesús sana así. Acordémonos que Jesús, tú tienes un problema y hablas con Él y Él, como es tu papá, tu hermano, tu amigo, te va a sacar rápido. Pero donde tú te dejes controlar y manipular de personas, ay, al diablo le gusta atraparnos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema emocional o un problema financiero o un problema cualquier estilo, entonces el controlador y manipulador te va a llenar de más trampas para dejarte allí. Y te va a decir, te va a esconder a Dios. ¿Y cómo te va a esconder a Dios? Te va a decir, ay sí, resulta que para que tú puedas salir de ese problema y solucionar eso, vamos a tener que hacer 20 cursos durante 3 años. De pronto hasta 10. Y el único camino donde tú puedes salvarte es aquí. Y te atrapan cuando eso no viene de Dios. Dios es libertad. Dios es libre albedrío. Dios tú le dices, Dios no es malo. Y Dios tú le dices, Dios, no quiero tener más este problema. Y tú crees que Dios te va a dejar sufriendo un problema emocional. Te va a dejar aquí. Él te va a sacar rápido. Por eso es que tú ves y investigas en la Biblia que los milagros de Jesús eran instantáneos. Yo no vi que un ciego le dijera a Dios, ayúdame, estoy ciego, y le dijera a Dios, Jesús le dijera, no, espérate un momentico, me tienes que hacer 20 cursos, nos vemos en 3 años cuando termine el curso, y ahí sí me conocerás y te quitaré la ceguera. No nos dejemos confundir, porque ese es el diablo metiéndose por medio. Jesús sanaba inmediatamente. Jesús, el que le pedía un favor, lo ayudaba inmediatamente. Mira que se murió Lázaro, venga, pum, lo salvó, ya en menos de un segundo revivió. Mira que tengo lepra, ayúdame, Jesús, sáname, pum, de una. Pero el hombre controlador y manipulador, para poder seguir controlando y manipulando y poder crear algo que es muy peligroso para Dios, te deja atrapado ahí y la infinidad y te hace creer que el único camino es un sitio. Y no solamente eso, te va a hacer creer algo que Dios aborrece. Y es que te vas a creer superior a los demás. ¿Por qué? Porque te van a convencer de que ese es el lugar perfecto y que los demás son la chusma. Los demás están perdidos y donde yo estoy es perfecto, yo soy superior. Los demás son chusmas que necesitan venir, no a Dios, sino a donde yo estoy, y ahí sí se van a recomponer. Y resulta que Dios no actúa así. Para Dios nadie es chusma. Todos son hijos que necesitan ser rescatados. Los 7.800 millones de habitantes del planeta, incluyéndome yo, necesitan ser rescatados por Dios. Y tú también necesitas ser rescatado por Dios. Y Dios no mira todo por igual y nadie es chusma para Dios. Y Dios puede sanarnos aquí, allá, donde estés, en una escalera, en un parque, donde estés te puede sanar. Lo que necesita es una conversación. Y es libre, una conversación libre donde Dios no te va a atar a nada. No te va a exigir nada
en contraprestación, porque Dios es amor puro y el amor puro no te pide nada en contraprestación. Otra cosa es que si tú sigues a Dios por obediencia, tú tienes que seguir los mandamientos y eso te tiene que salir naciendo porque es un camino mejor de vida para ti. Pero Dios no te pide ni dinero, ni plata, ni que hagas algo, ninguna obra, nada por salvarte, porque el amor puro y fiel de Dios es libre, es puro, por eso es que es puro. Dios no espera contraprestación de nada porque Dios no necesita nada de nosotros. O sea, yo no me explico, o sea, donde yo, por ejemplo, yo a veces me imagino, Jesús me ha salvado muchas veces, pero vamos a suponer de que yo viví con los discípulos cuando Jesús actuaba. Vino aquí cuando Jesús actuaba presencialmente, es decir, hace 2000 años. Usted se imagina donde Jesús te haya salvado y tú le hayas dicho a Jesús, ah, bueno, Jesús, como tú me salvaste, te voy a dar 100,000 pesos. Hazle esa propuesta a Dios para ver qué te va a decir, para ver si no te va a condenar. ¿O tú alguna vez escuchaste a Dios que sanó al enfermo y después le pidió algo en contraprestación? Le dijo, vente para acá, dame plata, alábame. Ni siquiera le pedía que la alabara. Simplemente le seguía, sigue tu camino en paz, obedece a Dios y Dios te mostrará el camino. Que yo no tengo cabeza de poder atreverme a decirle a Dios, Dios, como tú me ayudaste, toma Jesús, te voy a dar esta plata para ver si Jesús no me va a dar un puño, por decirlo así, por la ofensa grande que le estoy diciendo, porque eso es desconocer a Dios. Porque Dios dice que Él es amor puro y gratis lo dio, todo lo que da es gratis y gratis tenemos que darlo. Con Dios no se juega, eso es un antivalor y un antiprincipio, tratar de crear ataduras para relacionarse con Dios, y sepamos de ahora en adelante que eso no viene de Dios. Y si no, hagan el experimento, siempre imagínense, pásenle plata a Dios para ver si Dios necesita plata, o díganle a Dios, bueno, Dios, como tú me salvaste, ahora voy a caminar arrodillado 20 cuadras para ver qué te va a decir, para ver si no te va a meter un regaño. Porque Dios no hace eso por interés. Dios lo hace gratis para poder orientarnos en un camino, para llevarnos a la tierra prometida, y eso lo hace sin ataduras, sin crearnos requerimientos, sin crearnos cargas. Porque, o sea, ¿quién no se carga si hay que pagarle, no sé, $20,000 a una persona porque nos hizo un favor? ¿O quién no se carga haciendo 20,000 cursos para poder conocer a Dios? Es una carga. A Dios no se conoce así. A Dios se conoce viviéndolo, interiorizándolo en el corazón, hablando. Y si no, pregúntenle a los discípulos si Dios los mandó a la Universidad de Roma para aprender quién era Dios, o realmente lo que Dios hizo fue, vengan, aprendan conmigo y orientémonos, que yo les voy a manejar la incertidumbre de este nuevo camino y les voy a ir enseñando. Pedro, Juan, Pablo, todos esos discípulos súper espectaculares de Dios se tenían que enfrentar a situaciones que ni ellos sabían que se iban a enfrentar, pero confiaron en Dios. Pero Dios no los mandó a hacer 20 cursos en una universidad de Roma. Nos los mandó en vivo, en directo, a que confiaran en Dios y se dejaran guiar por Dios. Y por eso es que son discípulos. Y únicamente se dejaban guiar por Dios. Porque el que mostraba y el que paró a Pablo y lo volvió ciego y lo transformó la vida de ser un maltratador de cristianos, y le transformó la vida y lo convirtió, mejor dicho, en uno de los principales evangelistas, si no el principal evangelista de Dios, el mejor amigo de Dios, que es Pablo, el súper amigo de Dios, Pablo, además de Juan, que es el discípulo amado. Jesús nunca le pidió nada a cambio a Pablo. Jesús nunca le pidió nada a cambio a María. Nunca le pidió nada a cambio a Moisés. Nunca le pidió nada a cambio a Josué, ni a Jeremías, ni a Isaías, ni a Nehemías, a nadie, ni a David. Nunca le pidió en contraprestación a cambio nada. Todo camino debe ser vivido en paz, tranquilidad, libre, cuando es por Dios. Y así aprenderemos a cómo no llenarnos de carga en esa transformación y en esos retos y en ese mundo desconocido.
Entonces, aunque es un salmo que es chiquitico, sepámonos que los caminos de Dios, los caminos del hombre son orientados únicamente por Dios. Y lo voy a leer nuevamente para que todos nos llevemos eso presente a nuestras casas el día de hoy. Ojo, Salmo 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Ahora vamos a otra enseñanza de Dios, y es que tenemos que acostumbrarnos, ya para ir finalizando, tenemos que, no estoy midiendo el tiempo porque hoy iba a ser el en vivo y la enseñanza desde el computador y se dañó faltando 10 minutos, entonces lo estoy haciendo desde el celular y no veo la hora, pero espero que vayamos bien de tiempo. Yo voy a ir por prudencia ya dentro de poquito a leer las últimas enseñanzas para no extendernos mucho y poder aprender y que nos vayamos a reflexionar con Dios. Entonces, Mateo 14, 22, 23, dice nuestro Dios que nos atrevamos a hacer cosas transformadoras. Los hijos de Dios son hijos de Dios, por lo tanto heredan la genética de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es un creador. Él creó el mundo, nos creó a nosotros. Por lo tanto, Dios nos invita a crear, porque somos sus hijos. A crear un nuevo mundo, transformar un mundo. Dios es sanador, entonces por lo tanto Dios nos invita a sanar. Dios es un diligente, Dios nos invita a ser diligentes. Dios fue un revolucionario y transformó el mundo, y Dios nos invita, oiga, transformemos nuestro mundo. No nos quedemos atrapados. Entonces tenemos que, todo hijo de Dios tiene que saber que tiene que hacer cosas transformadoras, porque Dios dijo, imitémoslo a Él, y Dios hizo muchas cosas transformadoras. Entonces vamos a leer Mateo 14, 22 al 33, donde Jesús camina sobre el agua. ¿Y qué cosa más transformadora que caminar por el agua? Entonces vamos a leer esa partecita para que comprendamos directamente de Dios. Y ahí terminamos el día de hoy, para que nos vayamos a reflexionar, pero para que sobre todo no le tengamos miedo a las transformaciones de los conocidos y avancemos por un mundo transformador que Dios quiere que vivamos. Mateo 14, 22, 33, dice Dios: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y ahí ya comenzó a caminar sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron. Imagínense ver una persona caminando por el mar, para ver si no te va a asustar. Y dijeron: un fantasma. Y gritaron de miedo: un fantasma, de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, Jesús, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y ven. Y le dijo Jesús: ven. Ven, Pedro, a las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba Pedro caminando sobre las aguas hasta llegar a donde Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó: Señor, sálvame, que me hundo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si ibas caminando ya por las aguas? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Entonces miren esto que nos está enseñando aquí Dios. Dios nos está invitando, oiga, caminemos por las aguas.
Hagamos algo que, mejor dicho, nosotros dependamos completamente de Dios para hacerlo. Ahí lo que nos está diciendo Dios es un ejemplo. Dios caminó por las aguas. Nuestras aguas, ¿quién no le da terror? O sea, ¿quién se atreve a ir a una piscina y caminar por encima para decirlo si uno tiene esa fe? Pero resulta de que Dios ahí nos está diciendo, oiga, enfréntate a hacer cosas transformadoras en la vida. ¿Has soñado con ese proyecto? Hazle. Si ya sientes paz y tranquilidad con Dios y lo consultaste con Dios, adelante ese proyecto. Necesitas tomar esa decisión y ya la consultaste con Dios, no importa lo grande que sea, camina por las aguas. Dios va a estar contigo, nos está diciendo Dios. Y miren lo siguiente. El más valiente de allí de la barca fue Pedro, porque todos los discípulos estaban allí. Y Jesús, y el único que se atrevió a imitar a Jesús, fue Pedro. Y Pedro cogió y comenzó a caminar por las aguas. Los demás discípulos dijeron, esto me da miedo, yo me quedo en la barca. ¿Cuántos de nosotros, Dios no nos ha hecho la invitación de, oiga, hagan cosas transformadoras, atrévanse a hacer esos proyectos familiares, a dar ese camino, a creer en ti, a explotar tu talento y habilidades para lograr sueños y metas, lograr esos proyectos de vida? Pero Dios nos hace esa invitación a todos, pero solamente uno es el que acepta, o dos, poquito es, pero eso no le gusta a Dios. Dios quiere que todos aceptemos la invitación de caminar por las aguas. Hagámoslo. Mucha gente critica a Pedro porque se hundió. No, él fue el único que comenzó a caminar por las aguas y lo logró hacer. Caminó unos cuantos metros. ¿Qué sucedió? Le sucedió lo que nos sucede a todos nosotros. Que cuando comenzamos a caminar por las aguas e iniciamos estos proyectos transformadores, logramos salir de esa situación tóxica, de esa relación tóxica, y ya comenzamos a caminar un nuevo camino, y ya vamos bien, nos comienza a dar miedo porque algo salió mal, o que de pronto algo no nos está funcionando y nos comienza a dar miedo, y otra vez tratamos de regresar al pasado y nos comenzamos a hundir. Eso le sucede a todo el mundo. Pero ahí es donde Dios nos dice, no importa, así como yo ayudé a Pedro, te voy a levantar nuevamente para que puedas seguir caminando en las aguas. Confiemos en Dios, pero no regresemos atrás. Avancemos en las transformaciones de vida, porque esas transformaciones de vida vienen de Dios. Nos podemos hundir, pero Dios nos va a rescatar, porque ya vamos de la mano de Dios. Pero ojalá nos atrevamos a salir de la barca y comenzar a caminar de las aguas como lo hizo Jesús y lo hizo Pedro. No nos quedemos en el montón, y el montón es que no nos atrevemos a cumplir nuestros sueños y metas, porque las dificultades que vemos en el camino son más grandes en la fe y en el amor que nosotros le tenemos a Dios. Pero si nosotros le tenemos fe y amor a Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que los problemas que nosotros vemos gigantes, para Dios no es nada. O sea, si Dios creó la vida, ¿qué problema va a ser solucionar algo pequeño que eso no es nada para Dios? Pero nosotros nos imaginamos que Dios no es creador. Nos imaginamos que Dios no va a solucionar eso y nos llenamos de miedo y dejamos que el diablo gane. Pero Dios nos invita, seamos como Pedro y salgamos de la barca y enfrentémonos a eso desconocido, porque Pedro eso era desconocido para él, caminar por las aguas. Enfrentémonos a los retos de la vida, que Dios va a estar con nosotros y lograremos avanzar. Eso es bonito. Y nos dice Dios, como le dice ahí en el versículo 27, le dice Dios a todos nosotros, tened ánimo, soy Dios el que te está guiando, no temáis. Si estás teniendo miedo es porque alguien te está guiando diferente a Dios, así de sencillo. Si estás teniendo miedo de avanzar en el camino nuevo de vida, o en tu camino, es porque te estás dejando guiar o por un amigo, o por un padre, o por un papá, o por un hermano, o por el mismo diablo, pero no te estás dejando guiar por Dios. Porque Dios dice, tened ánimo, soy Dios el que te está guiando. No temáis, por lo tanto, porque te estoy llevando a la tierra prometida. Camina por las aguas. Puede ser tormentosa para ti, pero para mí Dios no es tormentosa. Esto lo domino yo. Yo soy experto en transformación, dice Dios. Esto lo he hecho miles de veces en la vida.
Te lo he hecho a ti mismo, por lo tanto no tengas miedo en Dios y déjate transformar por Dios. Dejémonos transformar por Dios y permitamos que Dios nos avance hacia un nuevo propósito de vida. Permitamos que Dios nos permita explotar nuestros talentos y habilidades y permitamos que Dios nos haga recuperar la confianza que debemos tener en nosotros mismos, que debemos tener en Dios para poder avanzar. Permitamos que Dios sea nuestro único guía y que Él sea el único que apruebe los caminos y no permitamos que sea otra persona la que nos oriente en la vida, porque ahí estamos dañando nuestra vida. Permitamos y sepamos que si vamos a tener dificultades, Dios nos va a abrir, como las vamos a tener, nos va a abrir el mar rojo o nos va a coger, si nos estamos hundiendo, nos va a coger por la mano y nos va a sacar otra vez a flote. Pero Dios no nos va a dejar hundir. Al contrario, Dios nos va a estar, sepamos que nos está llevando a la tierra prometida. Amigos y amigas de Jesús, para respetar el tiempo, no sé cuánto llevamos, vamos a dejar hoy, el día de hoy aquí, y esta también va a tener una segunda parte, porque nos faltó hablar de que Dios es bueno en todos sus planes, de que nunca tengamos miedo de ser sabio y valiente, y que los talentos y la forma de ser es importante para que avancemos. Pero voy a cerrar leyendo por último, y acordémonos siempre esto, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos un porvenir y una esperanza. Entonces sepamos que si nos estamos dejando guiar por Dios, Dios nunca va a ocasionar un daño a nosotros. Eso no es de Él, porque Dios no ocasiona daño. Dios simplemente transforma en amor y nos está orientando hacia un nuevo camino. Así sea que nosotros lo veamos como que esto va por mal camino, no. Si es de Dios, realmente ese camino es próspero. Ese camino nos va a llevar hacia un camino de bien, hacia un camino de paz, porque de Dios no puede venir el mal. De Dios solamente viene amor, por lo tanto no puede ocasionarnos daño a nosotros. Todo va a ser bien, todo va a estar bien. Acordémonos, todos los planes de Dios son bien, no tengamos miedo y avancemos en el camino de Dios. Amigos y amigas de Jesús, que mi Dios nos bendiga a todos nosotros. Muchas gracias a Dios por enseñarnos muchas cosas, por enriquecernos. Y bueno, le decimos a Dios que nos guíe en todo su proceso de vida. Y ánimo, como dijo Jesús, tengamos ánimo, no tengamos miedo, demos los pasos, enfrentemos lo desconocido, a las transformaciones de vida, acompañándonos con Dios, guiándonos por Dios, dejándonos guiar por Dios, que todo va a estar bien. Amigos y amigas de Jesús, una feliz noche y que mi Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.